Estimados, los saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión 4, que es la última sesión dentro de nuestro programa de la materia Cultura y Territorio Local. En principio vamos a ver cuáles son los temas que aborda la materia. Si me guardan un momentito. Ahí está. Bien. En la sesión 4 encontramos el derecho a la ciudad y las políticas públicas. ¿Cuál es el objetivo de plantear esta temática dentro de la sesión 4? ¿Sí? Ya finalizando todo el desarrollo que hemos ido em, abordando durante todo el programa, encontramos que el derecho a la ciudad es parte fundamental de lo que significa para los ciudadanos poder desarrollar sus actividades, gozar de sus derechos, utilizar el espacio público y particularmente políticas públicas. Nosotros entendemos desde este concepto de políticas públicas todas aquellas medidas que utiliza el Estado, ¿sí? O mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a esos derechos, a esas formas de poder subsistir y reproducirse en esta vida dentro de lo que es el marco de su desarrollo como seres humanos. Y ahí vamos a ver dentro de los diferentes temas el derecho a la ciudad, los conflictos por la producción y apropiación del espacio urbano, los asentamientos dentro de lo que es el marco de democracia y en el siglo XXI. La formalidad e informalidad en el mercado de la tierra urbana, que ya lo hemos abordado en la sesión anterior, espacios urbanos, el territorio local, las políticas públicas, el contexto contemporáneo de crisis y globalización, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar diferentes autores y diferentes posiciones al respecto. Uno de los autores más conocidos que desarrolla la temática del derecho a la ciudad es David Kirby. Este autor realiza un análisis actual, o sea, un análisis no tan desfasado, ¿sí? Con relación a otras épocas, sino que este autor o este pensador ya nos está planteando sobre una idea relacionada a las nuevas tecnologías, a la nueva organización social y qué es lo que sucede y cómo estas desigualdades que se producen traen aparejadas ciertas conflictividades dentro de lo que es el espacio social. Por eso, la lógica del hombre, por la búsqueda de su bienestar, y el de su familia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar que al momento de analizar el derecho a la ciudad, tenemos que analizar también todo lo que implica el acceso a la ciudad, el uso del espacio público, el uso de todos los servicios públicos que están enmarcados dentro del contexto de la ciudad y también la reproducción y el desarrollo del ser humano en todo su eh, en lo que es la amplitud de lo que son los derechos de los seres humanos, ¿sí? Acá encontramos un sociólogo de la década de los 40 más o menos, que nos expresaba lo siguiente: la ciudad es el mundo que el ser humano ha creado y es también el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir, ¿sí? En este marco entendemos que lo creado por el hombre también se convierte en un derecho, siendo uno de los más fundamentales. Es decir, a ver, si el hombre, ¿sí? Crea una ciudad con toda una serie de elementos, claramente el hombre también quiere poder disfrutar de esos elementos, de esos
bienes que conlleva la vida en sociedad. El uso del transporte público, el espacio público, los parques, los hospitales, las oficinas públicas, los edificios públicos, las escuelas. Se entiende que el derecho a la ciudad no implica solamente el uso del espacio público, sino de todos otros elementos que van acompañando a ese derecho de acceso a la ciudad. Entonces, cuando nosotros pensemos el derecho a la ciudad, no solamente es el uso del espacio público, del terreno urbano, sino de todos los elementos que contiene ese espacio público. Por eso es que este autor, este sociólogo, nos planteaba esto de que el hombre también está condenado a vivir, ¿sí? Y también a hacer uso de esos derechos que implican el uso del derecho a la ciudad o del terreno urbano. Acá encontramos otro autor, otro pensador, ¿sí? Ya más local, Oscar Oslak, que nos habla sobre merecer en la ciudad y el derecho al espacio urbano. Y acá hay una problematización. ¿Por qué? Porque acordémonos, como hemos hablado en la sesión anterior, de que el mercado, ¿sí? Al ofrecer o focalizar su oferta a aquellos que tienen las posibilidades económicas de poder hacer un pago, ¿sí? A poder adquirir el terreno, el territorio o ese espacio urbano, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Va marcando una desigualdad, una segregación respecto de quienes hacen uso de ciertos espacios, ¿sí? Por eso, Orlac acá eh, problematiza y plantea este título Merecer la ciudad, ¿sí? O sea, que no solamente la ciudad quede delimitada o que quede en exclusiva o en exclusivo uso de ciertas personas con cierto poder adquisitivo, sino que también hagan uso de estos eh, de este espacio las personas que menos acceso tienen o que tienen mayores vulneraciones a sus derechos, ¿sí? Y un ejemplo que nosotros podemos encontrar en el siglo XX es cuando todas las personas de la periferia, cuando estaba el gobierno de Perón con Eva Perón, ¿sí? Avanzan hacia la plaza central, la Plaza de Mayo en su momento, y allí se les habla a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos, sin distinciones, ¿sí? Y en ese sentido fue un acto de rebeldía, si se quiere, en el sentido de que antes ese espacio público, ¿sí? Solo estaba destinado o era usado por las personas de la aristocracia, las personas que tenían mayor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, el hecho de que las personas más humildes, las personas que eran de la periferia, avancen hacia la plaza, que avancen a ese espacio público, fue en su momento un, una forma simbólica de decir que ellos también tenían derecho al uso de ese espacio urbano, a ese espacio público. Fíjense en ustedes que nosotros ahora naturalizamos que cualquier persona puede hacer uso del espacio, que puede ir a una plaza, que puede llevar a sus niños y demás, pero en ese entonces no era así. En ese entonces
las personas que tenían poder adquisitivo, un mayor poder adquisitivo, que tenían un estatus social determinado, eran los que podían acceder a esos lugares. El resto de las personas no. Las personas de las periferias, los obreros, los trabajadores rurales, los jornaleros, todas estas personas que hacían este trabajo en las periferias y demás, o utilizaban, o por ejemplo, trabajaban en las fábricas, no hacían uso de ese espacio, ¿sí? Entonces nosotros podríamos problematizar y decir, a ver, en la actualidad, ¿qué población, ¿sí? Por ahí es eh, corrida del espacio público porque no se las quiere ver, porque quizás en una ciudad turística como Salta o en otros lugares dan mal aspecto, y ahí encontramos similitudes, ¿sí? De quiénes pueden usar el espacio y quiénes no, ¿sí? O por ejemplo, en la actualidad también pueden ser lo que nosotros conocemos o hemos abordado dentro de la materia como las tribus urbanas. Quizás los jóvenes que tienen ciertas características son mirados de mala manera cuando avanzan hacia el espacio público, entonces tienen que buscar otro tipo de espacios en donde ellos puedan mostrarse, visibilizar sus gustos y sus preferencias, que no sea el mismo espacio que comparten ciertos ciudadanos dentro de cierta sociedad, ¿no? O cierta comunidad. Y ahí encontramos el objeto de esto que dice Osla, que es merecer a la ciudad, ¿sí? Y esto también, ¿sí? Yo lo voy a leer esta partecita, dice, aludiendo a la capacidad de fijar el lugar de residencia o de localización de la actividad económica dentro del espacio, capacidad que puede extenderse a la disposición unilateral de los bienes que lo ocupan o la participación en procesos de decisión sobre obras de infraestructura y servicios colectivos en espacios públicos o privados adyacentes, ¿sí? Y esto trae a colación otro ejemplo que, por ejemplo, valga la redundancia, existía en Buenos Aires cuando se comienza a hacer la autopista en, en un sector acomodado de Buenos Aires, no me acuerdo si era el barrio Belgrano o cuál era, en donde existía un capital social, ¿sí? Importante por parte de los eh, residentes en ese lugar, llamémosle, o comparando, por ejemplo, fuera de que la autopista pasara por medio de San Lorenzo Chico, pongámosle un ejemplo así. Entonces, los ciudadanos, los residentes de ese espacio, plantean que no quieren que se haga una infraestructura, que se construya en ese lugar una autopista que rompería con la tranquilidad que ellos tienen en el espacio que ocupan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Logran de que se modifique la decisión política de construir la autopista por ese lugar y llevarla a otro espacio, ¿sí? Ese sería un ejemplo en donde las personas, ¿sí? Tienen una capacidad, ¿sí? De elegir o disponer o influenciar respecto a lo que se puede hacer o no en el lugar de residencia en donde ellas se encuentran. Y por otro lado, los servicios colectivos que pueden utilizar públicos o privados adyacentes, en el sentido de que, fíjense en ustedes, eh, tienen la posibilidad de la construcción de un shopping, la instalación de oficinas públicas, la instalación de algún tipo de hospital
o enfermería o centro de salud, en donde ellos sean exclusivamente los que trabajen o los que utilicen ese espacio. Entonces, fíjense en cómo el tener el capital económico y además la influencia hace de que ciertas personas puedan acceder a ciertos beneficios que otras no, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante una comparación al respecto. Y ahí está lo que hablábamos del derecho a la ciudad, los conflictos por la producción y apropiación del espacio urbano, ¿sí? Dice, el acceso a este derecho no implica ser propietario de un inmueble determinado, ¿sí? Puede ser desde la propiedad privada, la ocupación ilegal tolerada por el Estado y otras situaciones intermedias. O sea, ahí vemos que la necesidad de espacio urbano es algo latente, ¿sí? El déficit habitacional es algo que existe y persiste en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Entonces, nosotros, ¿sí? Podemos observar qué es lo que hacen las personas al respecto y qué es lo que hace el Estado. Entonces, ahí vemos el ciclo que yo les comentaba en la sesión anterior de cuáles son los agentes que cobran protagonismo y quienes influencian ciertas medidas en el marco de la planificación urbana, ¿sí? Y ahí encontramos de que a veces el hecho de que se ocupen ciertos espacios de forma ilegal a lo que llamaremos asentamiento o lo que llamaremos villas, hacen de que se pongan en agenda estas necesidades y se haga una reubicación y de repente tengan la posibilidad de acceder a cierta tierra en ciertos lugares que son destinados para poder pacificar en cierta forma estas problemáticas que son permanentes y continuas en nuestra sociedad, a las que deben abordar de forma continua los políticos que están a cargo de ciertos espacios públicos, oficinas públicas que se dedican claramente a la regulación y a la distribución de la tierra urbana dentro de la ciudad. Y dice que este derecho a la ciudad debe entenderse como un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda o actividad. Perder o sufrir la restricción de ese derecho puede suponer además el eventual desarraigo físico, el deterioro de las condiciones de vida material en cada uno de los planos en que existían externalidades vinculadas con la localización espacial. Esta es una problemática que nosotros también la podemos abordar dentro de lo que es el fenómeno de la gentrificación. ¿Sí? Cuando yo les pregunto dentro de lo que es gentrificación, quiénes son los ganadores y perdedores, claramente las personas que tienen vulnerado su derecho, que están en una mayor vulneración de sus posibilidades económicas, entonces son los que las personas desplazadas hacia la periferia y las que tienen menor acceso a ciertas ventajas con respecto a otras personas que van a tener una mejor ubicación, una mejor, un mejor estatus, si se quiere, a partir de tener una mejor ubicación dentro del espacio urbano. Y aquí volvemos al ejemplo de las personas que se encuentran en lugares acomodados, en lugares que tienen acceso a otras posibilidades, como por ejemplo yo les decía, las personas de los country, de los barrios privados, ¿sí? Que tienen un acceso o una posibilidad económica mucho mayor que aquellos que están en la zona sudeste, perdón, de las ciudades altas, ¿sí? Entonces van a tener acceso a
relacionarte con ciertas personas con características similares y a tener una calidad de vida, de educación diferente justamente por la localización en la que se encuentra su vivienda, ¿sí? A esto es lo que se refiere estos conflictos por la producción y apropiación del espacio urbano, ¿sí? Entonces, a quienes le conviene que ciertas personas con menores ingresos o escasos ingresos estén por la periferia y no en el lugar en donde están las personas con mayor poder adquisitivo. Y ahí tenemos lo que yo les decía, la distinción, ¿sí? Esta distinción, esta desigualdad en donde existe un ejercicio y además un acceso a bienes desigualmente situados respecto del acceso a oportunidades económicas o a la satisfacción de necesidades de la vida material. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que son desplazadas o que no tienen acceso por no tener la posibilidad económica de adquirir un terreno, de adquirir una vivienda, entonces se van a ir a lugares menos favorecidos y con menos equipamientos, ¿sí? Acuérdense que yo les decía que equipamientos en un barrio, en una ciudad, se refiere a oficinas públicas, a hospitales, a escuelas, a rutas o calles pavimentadas, el transporte público. Son todas esas cuestiones que hacen a la diferenciación entre las personas que viven en la ciudad en ciertos espacios y van a tener acceso a ciertas comodidades o a ciertas eh, calidades, ¿sí? En el uso de ciertos bienes y servicios con respecto a las personas que van siendo desplazadas hacia la periferia por no contar con los medios económicos para poder acceder a las mismas oportunidades. ¿Sí? Y aquí es tener en cuenta sobre los asentamientos en los comienzos de la democracia y los nuevos asentamientos en el siglo XXI. La formalidad e informalidad en el mercado de la tierra urbana, espacios urbanos, espacio y territorio. Fíjense en ustedes que en la época del proceso militar, allí hubo como un cierto disciplinamiento hacia los ciudadanos, entonces no podían estar vagando, no podían estar ocupando ciertos espacios públicos. Y por otro lado, la incorporación, ¿sí?, de medidas de corte neoliberal hicieron que ciertos sectores tengan que ser corridos, digamos, en cierta manera, hacia la periferia. Esto dio lugar a la conformación de asentamientos, ¿sí? Personas que se encontraban quizás alquilando y demás, y comenzaron a tener un detrimento en su poder adquisitivo, ya no tenían la capacidad de poder alquilar, ya no tenían la capacidad de poder acceder a una casa, a una vivienda, a un terreno, entonces comenzaron a principio de la democracia a ocupar esos espacios en la periferia de las ciudades. Y ahí se conformaron esos asentamientos. Y el dejar hacer del Estado, ¿sí? Por justamente la falta de capacidad de respuesta ante la necesidad efectiva de vivienda, hace que esta informalidad se produzca en el mercado de la tierra urbana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que comienzan a hacer asentamientos comienzan a revender esos terrenos a otras personas que vienen con algún capital o algún ahorro para poder acceder a esas tierras o viviendas, ¿sí? Allí, sobre el dejar hacer que tiene el Estado, a esas personas
que están en la periferia y de repente esa lógica de comenzar a hacer asentamientos, acceder a una tierra y luego venderla a un precio irrisorio, a un precio bajo, ¿sí? Hace de que se vaya haciendo esa circulación. Y por otro lado, el tema de las construcciones informales, ¿sí? Construcciones que no guardan las normativas o no respetan las normativas de construcción en la ciudad, ¿sí? Esto tiene un pequeño detalle, ¿sí? Con respecto a los asentamientos, tengo que dejarles la aclaración de que cuando las personas se asientan en un espacio o conforman esos asentamientos, tienen el objetivo de conformar un barrio a futuro, ¿sí? Entonces dejan ese espacio en cuadrícula para la conformación, la apertura de calles, cosa que se diferencia con las villas, que ya vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva, ¿sí? Acá fíjense en ustedes, en esta imagen, no tenemos la apertura de calles, son edificios, ¿sí? Muy precarios, ¿sí? Y que no tienen aperturas entre calles. En algunos casos vamos a ver pasillos, pero no así o sea, específicamente lugares destinados a la apertura de calles, a la conformación de calles, para que se realicen los barrios. Esta es una diferencia puntual respecto a los asentamientos que sí tienen el objetivo, o sea, los ciudadanos sí tienen el objetivo de conformar a posterior un barrio, ¿sí? Ahí yo les dejo la autora que es María Cravino, Las villas de la ciudad, que justamente describe la realidad de las villas, describe cómo es que se conforman, eh, cuáles son las estrategias que utilizan para la conformación de esas villas, y ahí es donde ella hace esta observación respecto a cómo son eh, las características de las villas. Y acá tenemos otra obra que se llama Vivir en los márgenes, la lógica del cazador. Y Denis Merklem, ¿sí? Hace una observación dentro de lo que son las villas, ¿sí? Y observa cuáles son las eh, técnicas que utilizan las personas, los habitantes, dentro de las villas para lograr ciertos beneficios, ¿sí? Entonces, de repente son punteros políticos o son de alguna agrupación política o bien logran acceder a algún político, alguna fundación, alguna ONG, o sea, esta es la lógica del cazador, en el sentido de que se contactan con diferentes personas, diferentes actores sociales, para lograr un beneficio, ¿sí? Ya sea planes sociales, mercadería, beneficios para lo que es el espacio que están ocupando, bienes, ya sean chapas, ladrillos, colchones, ¿se entiende? O sea, lo que puedan captar a partir del contacto con estas personas que van al lugar a visitarlos, a verlos, eh, y de repente también la iglesia, los grupos de organizaciones barriales, en definitiva, todo lo que les permita a estos habitantes poder acceder a una mejora que les garantice la reproducción de su vida y la de su familia, ¿sí? Por eso es vivir en los márgenes, la lógica del cazador.
¿sí? Porque están buscando a su próxima presa, ¿sí? En el sentido de buscar a un político, a un referente social, a un organismo, a una organización civil que les brinde la posibilidad de acceder a alguna mejora de su vida o de su calidad de vida. Después dice las políticas públicas, contexto contemporáneo de crisis y globalización. En este sentido, nosotros tenemos que entender que hay un fenómeno que es la globalización, en donde se han, en cierta forma, borrado las fronteras en algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, las ciudades tratan de ser más sustentables, de generar bienestar a partir de la potenciación de las capacidades de las personas que se encuentran habitando esas ciudades, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿sí? Hay que ver el rol del Estado. Por eso yo les incorporé el artículo de Tamayo Sáenz, en donde se hace un análisis, pero a la vez se da un concepto claro de lo que son las políticas públicas, ¿sí? Es el accionar del Estado, ¿sí? Para la mejora de alguna problemática que ha sido puesta en agenda por los ciudadanos, ¿sí? O si bien no ha sido por los ciudadanos, el Estado ha captado la necesidad de alguna forma demandada por los mismos ciudadanos o habitantes. Entonces, el Estado es, en cierta forma, el que tiene que solucionar a partir de las políticas públicas las problemáticas de los ciudadanos, ¿sí? Tratar de buscar soluciones adecuando sus eh, presupuestos y su demanda. Entonces habrá una agenda pública en donde el Estado visualice cuáles son las prioridades para los ciudadanos y a partir de allí brindarle una respuesta acorde, ¿sí? Y por otro lado, la planificación de las ciudades a futuro, ¿sí? Modelos de ciudad vinculadas con la sustentabilidad, ¿sí? Por eso todas las políticas relacionadas con el reciclaje, con los espacios verdes, con la plantación de árboles, y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos que conducen las ciudades deben tener una proyección a futuro de las ciudades, de modo de saber qué espacios se van a ocupar y cómo se lo van a ocupar, ¿sí? Teniendo en cuenta una proyección de la reproducción, la densidad poblacional, la mortalidad, la natalidad y los espacios que quedan libres para poder hacer una ciudad sustentable, pero a la vez que sea accesible a todos los ciudadanos, ¿sí? Porque de repente cuando se van ocupando espacios y no se hace una buena planificación, la ciudad comienza a tener ciertas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, inundaciones, falta de suministro de agua, falta de suministro de energía eléctrica. Fíjense en que todos esos elementos de servicios públicos están vinculados principalmente a la planificación. Si no existe una buena planificación, las deficiencias se van a comenzar a notar dentro de la ciudad y en el marco del uso de esa ciudad. Entonces vamos a ver cómo pasa en época de verano el corte de agua, el corte de luz, o en época de invierno el corte de luz por el uso de mayor cantidad de consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, la demanda de servicios no es en lo suficientemente acorde en cuanto a respuesta por parte del Estado. Y eso, todos esos elementos hacen a la planificación de políticas públicas con respecto al uso del espacio
del espacio público y del espacio privado y cómo las autoridades que se encargan o tienen a cargo la planificación de la ciudad deben contemplar al momento de realizar ciertas obras para que no se perjudique a la ciudadanía. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque como futuros licenciados en seguridad deben tener en cuenta todos esos factores, el servicio de alumbrado público, la recolección de residuos, los lugares que quedan en desuso dentro del espacio público, todo eso hace o se vincula con la seguridad pública, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es el concepto que nos plantean estos autores respecto de las políticas públicas y para qué nos sirve a nosotros como, en el caso de ustedes, licenciados en seguridad. Bueno, hasta acá llego con el desarrollo de esta última sesión, que es la sesión 4. Fíjense qué importante que es poder analizar y tener presente la importancia del uso del espacio público y una buena planificación para la seguridad de todos los ciudadanos en su conjunto. Así que bueno, les deseo éxitos en lo que queda de la cursada y además que puedan desarrollar de la mejor manera el trabajo integrador final a partir de los nuevos elementos que se han ido incorporando en las últimas sesiones de la materia. Los saludo y nos vemos en la próxima clase.